la parábola del buen pastor. Así que hoy vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de a qué se refería Jesús cuando estaba predicándole y enseñándole a aquella gente lo que era un buen pastor. Y Jesús siempre utilizaba ese método porque de esa forma la gente lo podía entender más fácil. Así que vamos a ver en Juan 10 del 1 al 18. Vamos a leer esto y vamos a ver qué nos dice la palabra. Decía Jesús: de cierto les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él se le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas la llama por su nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les habló de nuevo: de cierto les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Así que aquí nosotros vamos a ver a qué Jesús se estaba refiriendo. Por eso fue cuando él puso el ejemplo de el pastor y la oveja, era porque en aquel tiempo había mucha gente en el Medio Oriente, que ahí fue donde empezó todo. Había mucha gente que vivían de las ovejas. Entonces ellos pastoreaban las ovejas y ellos entendían que las ovejas conocían la voz del pastor y que cuando él la llamaba, ella venía, pero si un extraño la llamaba, ella no le hacían caso, incluso oían porque no reconocían esa voz. Entonces, como ellos no entendieron el mensaje, él volvió y les repitió y le dijo que él era el pastor, el buen pastor. Entonces, que a través de él es que las ovejas, por eso fue que dijo que él vino, que habían otras ovejas que él quería atraer a su redil. En ese caso, ¿por qué él dijo eso? Porque antes de Jesús venir, solamente los hijos de Israel, que eran los hijos elegidos de Dios, el pueblo elegido de Dios, era lo que recibían todas las normas y la ley de Dios y lo que se sometían a Dios en ese tiempo. Los demás no conocían y adoraban otro Dios y todo ese tipo de cosas. Entonces, como no conocían ese Dios, ellos no lo seguían.
ni le obedecían a Dios, porque ellos tenían su creencia en otros dioses. Así que con esta parábola, Jesús explicó a sus oyentes el gran contraste que había entre él, el buen pastor, y los líderes religiosos de esa época, a quienes comparó con ladrones y asaltantes. Hoy en día, con todas estas cosas que están sucediendo, ¿por qué yo dije vamos a hablar de esto? Porque en aquel tiempo, cuando Jesús vino al mundo y él vio lo que existía, él lo enfrentó. Y por eso es que él dice que los líderes y los religiosos de esa época, a quienes él, Jesús, comparó con ladrones y asaltantes, es lo mismo que nosotros estamos viendo en la mayoría de las iglesias hoy en día. No son líderes porque Dios lo eligió y lo puso ahí para que fueran pastores de las ovejas, porque las ovejas venimos siendo nosotros y los pastores vienen siendo ellos. Dios no lo puso ahí con esa vocación, sino que ellos vieron la oportunidad de ellos conseguir lo que ellos realmente estaban detrás, que es el dinero. Entonces vieron esa oportunidad de convertir sus deseos, realizarlo a través de la palabra de Dios. Entonces vieron que había muchas ovejas que no tenían pastores y que andaban desparciadas por todos los lados. Entonces ellos, como el diablo siempre utiliza sus artimañas, el diablo siempre utiliza a quien se deje utilizar, viene y dice, ok, ¿tú quieres dinero? ¿Tú quieres riqueza? Bueno, vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo. Te voy a dar la oportunidad de que haga dinero y al mismo tiempo te voy a dar la oportunidad de que difame la palabra de Dios a través de esta gente que no tienen a nadie que lo guíe. Entonces, por eso es que la palabra de Dios siempre nos vive enseñando que nosotros tenemos que tener bien claro y los ojos bien abiertos a quienes nosotros le vamos a poner atención de los líderes que están predicando o enseñando la palabra. Porque hoy en día hay una inmensa cantidad de líderes en las iglesias que lo que están buscando es el dinero, no la salvación de la persona. Lo que andan buscando es la prosperidad económica de ellos, no la prosperidad de nosotros, que viene siendo nuestra salvación y la salvación del alma. A ellos lo que les importa es el dinero que ellos pueden sacar a las ovejas que andan descarriadas porque no tienen un líder que la guíe. Entonces, por eso en aquel tiempo ya se estaba dando este mismo negocio y Jesús lo confrontó y Jesús decía que eran ladrones y asaltantes. Así que Jesús, como un buen pastor, cuida de sus ovejas y las protege. Eso es lo que hace un buen líder en las iglesias, que tiene sus ovejas y además a través de la Biblia nos enseña que el pastor de la iglesia o el líder de la iglesia, ¿ok? Debería, por normas, debería de conocer a todas sus ovejas, o sea, todas las personas que van a esa iglesia. El líder debería de conocerla y debería de identificarse con ella. Por eso es que las iglesias, estas megas iglesias que hay hoy en día, no son recomendables bíblicamente porque son tanta gente que el líder de la iglesia no conoce a todo lo que van. O sea, vamos a suponer un ejemplo. Yo voy a una iglesia, que la iglesia es bastante grande, ¿ok? Vamos así, de un servicio te puede coger 1500 personas, por decir. Entonces, tiene 3 servicios los domingos. Si en esos 3 servicios, por decir, van 1000 personas, para no decir que vaya llena, van 1000 personas en cada uno de los servicios, estamos hablando de 3000 personas cada domingo. El pastor de esa iglesia, de esas 3000 personas que van a esa iglesia los domingos, yo me imagino que quizás conoce 500, por no exagerar. ¿Ok? Pero los otros 2500 no lo conocen. Entonces, ¿cómo puede un pastor saber conocer sus ovejas cuando son tantas que él ni siquiera la puede contar? Si yo dejo de ir a la iglesia un domingo, nadie se va a dar cuenta que Freddy no fue a la iglesia, porque es tanta gente que es imposible
distinguir entre 1000 y pico de gente, fulano no está. Por eso es que las iglesias en aquel tiempo allá en Israel y todo eso sí, eran sinagogas, eran casas de punto de reunión donde se reunían, por ejemplo, 30, 40, 50 gente al máximo. Pero 50 gente uno las conoce, y si uno la está viendo varias veces a la semana o 2 veces a la semana, uno sabe quién es quién. Y la idea es de que el pastor o el líder tenga cierta cantidad de gente en la iglesia, que no sea demasiada grande, para que pueda ir y visitar a cada uno de ellas y pueda ver la vida de esa persona, en qué puede ayudarle, en qué puede hacerlo mejor. Ese es el trabajo de un pastor. Pero hoy en día las iglesias son tan grandes que por eso es que los pastores tienen que delegar por grupo diferentes sublíderes. Pero la idea es que el líder principal de la iglesia, que viene siendo en este caso el pastor, vamos a ponerlo de esa forma, sea el que conozcas todas sus ovejas. Jesús decía que él tenía sus ovejas y que él la conocía y la llamaba por su nombre una por una. Ellas conocían a su pastor y lo seguían. ¿Ok? Esa es la importancia. Así que hoy en día, como en aquellos tiempos, muchos líderes son ladrones y son asaltantes, porque cuando uno usa la palabra de Dios para sacarle dinero a la gente, para yo enriquecerme, eso es un ladrón y es un asaltante delante de los ojos de Dios. Así que un buen pastor o un buen líder nunca vas a hacer eso, y lo que vas a hacer es cuidar y proteger a sus ovejas para que estén bien. Ese es el trabajo. Ahora, por otro lado, los ladrones y los asaltantes son extraños para las ovejas. Las ovejas no los conocen ni los siguen. De hecho, huyen de ellos porque no han desarrollado una buena relación de confianza con ellos. Esta parábola nos inspira a evaluar la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿conocemos nosotros su voz? ¿Confiamos nosotros plenamente en su dirección? Cuando nosotros no nos metemos con Cristo, en intimidad con Él, en hablar con Él, en buscarlo, recuerden que Jesús es el mediador de nosotros y Dios. Él es el que hace ese trabajo por nosotros. Nosotros buscamos a Jesús primero, hablamos con Él primero, le entregamos nuestra vida, le damos la autoridad para que Él viva en nosotros, o sea, su espíritu vive en nosotros para que nos guíe. Él entonces intercede delante de Dios por nosotros. Él es el abogado y el representante que nosotros tenemos, que nos da acceso a Dios, pero es a través de Él. Más nadie tiene esa autoridad. Así que cada vez que Satanás va a acusarnos delante de Dios, tenemos un abogado que nos va a defender, que es Jesús. Cada vez que nosotros metemos la pata, Satanás va y exige su derecho delante de Dios. Pero ahí donde está Jesús, Jesús dice: sí, papá, o sí, padre, él hizo esto, o la persona que sea hizo esto, está mal, pero está en un proceso de aprendizaje y anda buscando de mí en el proceso. Así que por ahora no le vamos a otorgar esa autoridad a Satanás. Y si no fuera por eso, muchos de nosotros quizás ni estuviéramos aquí en este mundo. Así que Jesús comienza dando una advertencia contra los que entran por la puerta, los que llegan por robar y asaltar. Entran como pueden, a escondida, porque sus intenciones no son buenas. Esos son los que desean pastorear y liderar para tener poder sobre otros, para poder para tener ese prestigio sobre ellos. O sea, hoy en día nosotros podemos ver muchos líderes que lo que buscan más que cualquier cosa es el prestigio de yo. O sea, el reconocimiento mío, que yo soy
el ungido de Dios, que yo soy el que tengo la unción, que yo soy el que tengo el poder, que yo soy esto, que el que viene a mí va a ser bendecido, o sea, los líderes de las iglesias, muchos de ellos hoy en día, se están poniendo ellos mismos como si ellos fueran los mismos dioses. Y no es así. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, sin embargo, el pastor de las ovejas entra por la puerta principal, no anda escondida, ni tiene trama secreta. ¿Ok? El portero lo conoce, las ovejas lo conocen, reconocen su voz y lo siguen sin dudarlo porque confían en él. ¿Qué está queriendo decir aquí Jesús? Hay un refrán que dice, cada quien tiene lo que se merece. Las personas que andan buscando de Dios, pero andan buscando de Dios con un beneficio, vamos a decir, forjado en su mente, entonces no andan buscando de Dios de corazón porque quieren buscar de Dios, sino andan buscando de Dios por las cosas que estos líderes le dicen que Dios le puede dar. Entonces, esa gente que andan buscando de Dios con un beneficio marcado, van a buscar o van a tener un pastor o una iglesia justamente como ellos lo quieren. ¿Por qué? Porque cuando uno busca a Dios de corazón y uno está dispuesto a hacer las cosas como Dios quiere, uno no va a participar en esas iglesias donde lo único que te están enseñando es prosperidad, prosperidad, y si tú diezmas, Dios te lo vas a multiplicar, y si tú ofrendas sobre el diezmo, Dios te lo vas a multiplicar, y si tú haces un pacto con Dios, Dios te lo vas a multiplicar, y si tú vienes y me traes un reloj, me trae un carro, me trae esto, me trae lo otro, Dios te lo va a multiplicar. Entonces, esa gente que andan buscando ese beneficio que supuestamente Dios da, no andan buscando a Dios de verdad. Y por ende, entonces, el pastor o el líder que ellos van a tener, es una persona que al igual que ellos, anda también buscando su propio beneficio. Y como los dos andan buscando sus beneficios, ¿ok? El líder que tiene conocimiento de la palabra va a usar la palabra de Dios para estos que no tienen mucho conocimiento de la palabra y desconocen cómo la Biblia trabaja. Entonces lo enredan y lo engañan fácilmente y le sacan el beneficio. Mientras que el que está escuchando está pensando que si da más, Dios le va a multiplicar más y no se da cuenta que lo que está cometiendo es un tremendo error. Pero el otro que está enseñando se está beneficiando de eso y bueno, sigue utilizando eso. Hay un evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad que es antibíblico. ¿Ok? Es antibíblico. Y ese evangelio es el que más está prosperando hoy en día porque la gente, la mayoría, no así que todo, porque la mayoría de la gente hoy en día no quieren que le digan usted anda mal. Si usted no se arrepiente, usted va y muere, usted va al infierno. Si usted quiere salvar su vida, usted tiene que negar el deseo de la carne aquí en la tierra. Si usted quiere andar bien con Dios, usted tiene que alejarse de la fornicación, usted tiene que alejarse de la borrachera, usted tiene que alejarse del adulterio, usted tiene que alejarse del chisme, usted no puede hablar mentira. Pero a la gente, como no quiere que le digan eso y lo que quieren es que le digan, no, si tú te acercas a Dios, todos tus problemas son resueltos, tu deuda del banco por arte de magia vas a ser paga y todo ese tipo de cosas. Entonces la gente busca ese tipo de iglesia y ese tipo de líderes y por ende, cuando vienen a darse cuenta de que han sido asaltados, es demasiado tarde. Por eso es que nosotros tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios para que no seamos engañados. Jesús dijo, escudriñen la palabra porque en ella está la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Por eso es que han habido muchísima gente que se han matado por grupo porque han puesto su confianza en los líderes y han confiado ciegamente en los líderes. Y si el líder le dice mañana se va a acabar el mundo, vamos nosotros a juntarnos con el Señor hoy y vamos a quitarnos la vida, lo hacen. Y la Biblia dice que no. Pero, vuelvo a decir, ponen su confianza más en el hombre que en la palabra de Dios.
entonces caen bajo maldición, porque Dios dijo: maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre más que en mí. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y sigue Jesús diciendo: el pastor de las ovejas va delante de ellas, protegiéndolas contra todo peligro. Las ovejas lo siguen confiadas porque saben que Él las cuidará, pero no tienen esa misma disposición para seguir al extraño. De hecho, huyen de Él porque no conocen su voz ni tienen la más mínima confianza de Él. Así, cuando Jesús terminó de decirle esto, se dio cuenta de que sus oyentes no entendían de qué hablaba. Por eso les dijo claramente: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ok? Y pasó a explicar la alegoría. Él es la única puerta que lleva a la salvación. Todo aquel que se acerca a Dios a través de Jesús será salvo y tendrá acceso a la verdadera vida. Jesús pasó entonces a explicar algunos contrastes importantes entre él y el buen pastor y el ladrón asaltante asalariado de que hablábamos. Ya con esto casi termino. Jesús hizo una comparación y esto es lo que pasa. De parte de Jesús, Jesús trae vida y vida en abundante para sus ovejas. Las amas y se compadece de ellas. Mas el ladrón, ¿ok?, busca matar, hurtar y destruir y hacer daño. Jesús defiende a sus ovejas, está atento a los peligros y no duda en colocarse entre ellas para que no le pase nada. Mientras que el ladrón cuida de sí mismo, se protege antes que proteger a las ovejas, ya que es asalariado y no le pagan para que muera. Jesús, de su parte, da su vida por las ovejas, no teme morir por ellas con tal de mantenerla a salvo. Mientras que el ladrón permite que el lobo ataque y se lleve a las ovejas, no está dispuesto a arriesgarse o su seguridad ni a morir por ninguna de ellas. Así que nosotros estamos viendo la diferencia, que uno seguir a Jesús de verdad, a uno seguir a un líder que no va de acuerdo a la norma de Dios. Y esto es algo que nosotros, por ejemplo, el que lee la Biblia, vas a tener un poquito de conocimiento rápido, cuando un líder estás hablando, si estás hablando de acorde a la norma de Dios o estás hablando para manipular la palabra para sacar su propio beneficio. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué la gente es engañada? Porque la gente no se instruye, la gente no lee la Biblia, la gente simplemente va a la iglesia los domingos y se deja llevar por lo que escucha, pero no va a la casa y confronta lo que escuchó con la palabra de Dios. Por eso que nosotros les decimos que no se dejen, que no confíen en lo que nosotros les decimos. Aparte de lo que nosotros les decimos, ustedes vayan a la Biblia, busquen y ustedes mismos pueden comprobar si lo que nosotros estamos diciendo va de acorde a lo que Dios dice en su palabra o no. Por eso es la importancia de nosotros escudriñar la Biblia. O sea, no simplemente escuchar a Freddy y a Yusmile y vamos a creer en lo que ellos dicen. No, vamos nosotros a coger nota de lo que ellos están hablando y vamos entonces después a ver qué dice la palabra acerca de eso que ellos estaban diciendo. Y ahí ustedes se van a dar cuenta si lo que nosotros decimos va de acorde a lo que Dios dice o no. Entonces ahí uno puede corregirse, porque es muy importante. Así que Jesús, como buen pastor que es, conoce y ama a sus ovejas. Él dio su vida por nosotros. No se aferró a la suya, sino que mostró su amor eterno muriendo por toda la humanidad. Cuando Jesús se presentó como el buen pastor, dejó claro que Él era el pastor del cual se hablaba en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Por ejemplo, en Salmo 23 dice que Jesús es el buen pastor y que siempre lo vas a proteger. El pastor cuida tiernamente de sus ovejas, provee para ellas, la libras de los peligros y la lleva a lugares de paz y abundancia. Eso es lo que hace Jesús por cada uno de sus ovejas, en este sentido,
por cada uno de nosotros, ¿ok? Si nosotros decimos que Jesús es nuestro pastor, entonces nosotros no debemos de tener ningún temor, porque la palabra dice que Él, como buen pastor, nos va a pastorear, nos va a proteger y nos va a dar a cubrir nuestras necesidades. Entonces no debemos dejar que el enemigo nos robe nuestra paz y nos robe nuestra tranquilidad cuando nosotros decimos que confiamos en Dios. Así que cuando nosotros decimos que confiamos en Dios, Dios va a permitir que ciertas situaciones se den en nuestra vida para que nosotros pongamos en práctica eso que acabamos de decir. Amén.